En esta sesión intentaremos hacer la propuesta de las ganancias de un controlador PI para nuestra columna de destilación a partir de los modelos en funciones de transferencia que ya tenemos. Si nos acordamos, en el problema de la torre de destilación, básicamente nosotros tenemos un flujo que tiene una determinada composición a la entrada Z, y entonces aquí en la torre nosotros estamos alimentando todo el tiempo la mezcla líquida. La mezcla líquida pasa aquí a un proceso de rehervidor, en donde básicamente se va a calentar. Aquí lo voy a esquematizar. Y entonces en este rehervidor la mezcla pasa a la fase vapor, y lo que nosotros estamos alimentando aquí a la torre es un flujo de vapor. Este vapor va a subir a través de la columna por diferencia de densidad hasta que llegue a una etapa de condensación. Este que está aquí sería nuestro condensador. Y en el condensador pues nosotros obtenemos de vuelta un líquido. Este líquido va a pasar a su vez a un tambor, en donde aquí nosotros vamos a tener un control de nivel auxiliar, que no lo estoy representando, y del tambor nosotros vamos a recircular parte del líquido que tenemos de vuelta a la torre, y otra parte la vamos a sacar ya como nuestro destilado, de manera que en la torre todo el tiempo tenemos líquido cayendo, o sea, este líquido que está aquí cae por gravedad, y todo el tiempo tenemos un flujo de vapor que está subiendo por diferencia de densidad, y a través de la interacción entre el líquido y el vapor nosotros vamos a tener la separación. Y en el esquema de control que nosotros tenemos, básicamente se tienen dos lazos. Se tiene por acá un lazo para el destilado, en donde se va a controlar la composición XD, y se tiene un control para la composición del sedimento XB. Lo que nosotros tenemos hasta ahora es un modelo en términos de ecuaciones diferenciales que nos describe básicamente el comportamiento de nuestra variable a controlar, que es la composición del destilado, cuando nosotros cambiamos el flujo aquí en el recirculado. Este que está aquí es el flujo R del recirculado. Y tenemos otro lazo de control en donde nosotros vamos a controlar la composición XB manipulando el flujo de vapor que recirculamos a la torre. Y lo que hicimos fue primero analizar el sistema con un conjunto de ganancias para PIs que ya nos regalaban, y vimos el comportamiento del sistema. Después analizamos el sistema en lazo abierto ante perturbaciones en el recirculado R y en el flujo de vapor B. De manera que hasta este momento nosotros deberíamos tener un modelo que en lazo abierto nos da exactamente 4 funciones de transferencia. Estas funciones de transferencia van a ser los resultados de la prueba que nosotros dimos cuando, por ejemplo, dábamos un escalón a R. Dimos un escalón a R, y ante un escalón de R lo que hicimos fue analizar el comportamiento de XD y de XB. Entonces, hasta aquí de la primera prueba nosotros tenemos básicamente una función de transferencia G1 de S, que básicamente nos representa cómo es el comportamiento de XD cuando nosotros hacemos un escalón en R. Esta función de transferencia pues ustedes ya la encontraron, y también encontraron una función G2 de S que básicamente nos dice cómo va a ser el comportamiento de XB cuando nosotros damos un escalón en R. Entonces, estas serían las dos funciones de transferencia que obtuvieron de la primera prueba. Entonces, después hicieron una segunda prueba en la que básicamente ustedes dieron ahora un escalón en B
no sé, por ejemplo, este escalón, y también vieron cómo era el comportamiento de XD y de XB. Entonces, no sé, a lo mejor obtuvieron este tipo de, pues, unos gráficos y obtuvieron una función de transferencia G3 de S que básicamente nos dice cómo cambia ahora XD cuando nosotros damos el escalón en B. Y una cuarta función de transferencia que sería, la voy a representar aquí como G4 de S, que básicamente nos da la relación de XB cuando nosotros damos el escalón en B de S. Entonces, este modelo visto en términos de funciones de transferencia nos diría que si nosotros, por ejemplo, damos un escalón en B o un escalón en R en cualquiera de mis dos variables manipuladas, si yo hago una determinada manipulación en R, lo que le pase a R va a afectar el comportamiento tanto de XD como de XB. Y lo mismo pasa si yo doy el escalón en B. Si yo hago un cambio o una modificación en B, yo afecto el comportamiento tanto de XD como de XB. Entonces, esto en términos de diagramas de bloques se puede representar de la siguiente manera. Nosotros vamos a tener aquí una entrada en un determinado, en nuestra variable manipulada, por ejemplo, R, y entonces existe una función de transferencia, la voy a poner aquí como, no sé, por ejemplo, existe esta función de transferencia que me dice que cómo va a ser la salida XD cuando yo doy un determinado cambio en R. Entonces, para esta función de transferencia, su entrada es R, su salida es XD. Y si nosotros hacemos un cambio en R, no solamente afectamos el comportamiento de XD, también afectamos el comportamiento de la XB. Entonces aquí tenemos que esta misma entrada va a tener una salida diferente asociada a XB de S, en donde esta función de transferencia sería esta que está acá. Entonces la voy a poner aquí. Y también tenemos una entrada en B. Esta entrada en B afecta también a XD y afecta a XB. De manera que el comportamiento que nosotros vamos a tener de nuestras variables controladas, XB y XD, se va a ver afectado por el comportamiento de ambas entradas. Entonces aquí lo voy a poner con otro color. Si nosotros damos, decíamos, un comportamiento en un determinado cambio en B, lo voy a poner por ejemplo aquí arriba. Si yo doy el escalón ahora en B, existe una función de transferencia G4, bueno, en este caso sería la G3 de S, esta que está aquí. Existe esta función cuya entrada sería esta B de S y cuya salida es nuestra XD. Entonces aquí el comportamiento de XD, el total, pues no representa otra cosa más que la suma del efecto que yo tengo en B y del efecto que yo tengo cuando hago un cambio en R. Entonces aquí yo tengo que representar que a mi salida total, a la XD, le afectan ambas funciones de transferencia. Entonces aquí yo voy a tener una XD total, XD de S, que representa la suma de la contribución de la función de transferencia cuando yo le doy el escalón en B y de la contribución cuando yo le doy el escalón en R. Entonces, este que está aquí ya sería mi XD total, a la que le afecta tanto lo que pase con B como lo que pase con R.
Y tenemos una situación similar con XB. O sea, si nosotros damos la entrada aquí en B, existe una función de transferencia G4 de S, en donde para esta función de transferencia su salida pues también es XB de S. Entonces esta que está aquí la voy a copiar de acá. Y pues aquí también naturalmente el comportamiento de XB se ve afectado tanto de la entrada en R como de la entrada en B. Entonces aquí nosotros vamos a tener que la suma de ambas funciones de transferencia ya nos va a dar el comportamiento de nuestra XB en S. Entonces, esta aquí también es la suma de ambas funciones de transferencia. Y este sería el diagrama de bloques que ya nos representa el comportamiento en términos de las 4 funciones de transferencia cuando nosotros podemos dar los escalones en B o los podemos dar también en R o dar los dos escalones en las dos variables manipuladas al mismo tiempo. Entonces, este que está aquí representa nuestro diagrama de bloques en lazo abierto con este modelo en términos de funciones de transferencia. Voy a hacer aquí una representación un poquito más compacta para que pensemos ahora en el aspecto de control. Entonces decíamos, yo tengo una función G1 y tengo una función G, o sea, tengo aquí que G1 y G3, si la sumo, yo voy a obtener el comportamiento de la XD total. Entonces acá tengo la G3 y acá voy a tener la suma. Entonces aquí mi salida va a ser mi XD. Acá la entrada es B y acá la entrada es R. Pero esta misma entrada, estas mismas entradas afectan a otras funciones de transferencia. En este caso, la R afecta a G2. Aquí lo voy a hacer en pequeñito. Y la B afecta a G4. Y la suma de estas dos funciones me va a dar ya el comportamiento de XB, el total. Y B y R representan variables manipuladas. Entonces pensemos en el aspecto de control. Si yo, por ejemplo, quisiera controlar el flujo o representar un lazo de control para XD, manipulando aquí la variable de R, aquí voy a tener que hacer un pequeño cruce. Entonces, esta que es mi variable manipulada va a ser a su vez la salida de una función de transferencia de un determinado controlador, de un GC. Entonces, lo que entra a GC, que es la función de transferencia de un control, pues va a ser la referencia, va a ser la señal de error, que se define como la referencia menos la variable manipulada. Entonces, si yo quiero controlar, por ejemplo, XD manipulando R, pues mi variable controlada es XD. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí realimentar la señal de XD a mi lazo de control para aquí que se defina una señal de error que yo pueda alimentar a mi función de transferencia de controlador, y esta señal de error pues va a ser aquí mi set point de XD, este que está aquí es el set point, el valor deseado de XD, menos la variable medida, que es la que se quiere controlar. Entonces, aquí estamos planteando un esquema en el que nosotros vamos a controlar XD sin importarnos, sin que nos importe que XB tenga control. Ese es el ejercicio que nosotros vamos a hacer en esta actividad. Entonces, en la propuesta que nosotros tenemos originalmente, para esta función de transferencia GC se propuso una ley de control PI.
Así que nosotros vamos a hacer una propuesta, también va a ser un control PI, nada más que el cálculo de las ganancias del controlador lo vamos a realizar utilizando el lugar geométrico de las raíces. Entonces, cuando nosotros realizamos diseños con lugar geométrico de las raíces, si recuerdan, en ese tipo de diseños nosotros teníamos una única función de transferencia. Entonces, pues naturalmente nuestro diseño, utilizando las técnicas que hasta el momento nosotros conocemos, pues va a estar muy limitado a que en ese diseño nosotros solamente vamos a tener el efecto de la variable controlada y de la variable que nosotros estamos manipulando aquí en R. Sin embargo, pues una torre de destilación es un sistema que tiene pues una complejidad alta en la que incluso hasta visto desde el punto de vista de las funciones de transferencia, pues va a ser un sistema que tiene aquí pues múltiples entradas y múltiples salidas. Entonces, pues nuestra propuesta va a ser un poquito limitada porque nosotros en esta primera aproximación lo que vamos a suponer es que nosotros tenemos una función de transferencia, en este caso la que ya calculamos sería nuestra G1, en donde a G1 pues su salida es la variable a controlar XD y su entrada es la variable manipulada R. Entonces, en nuestro esquema de control, nosotros vamos a suponer, o bueno, nos vamos a limitar la estrategia a un caso, pues a lo mejor conocido para nosotros de procesos 2, en el que pues tenemos una función de transferencia con una salida, una entrada. Tenemos aquí una retro y nosotros a lo mejor queremos dar un determinado objetivo de control, y aquí en este esquema pues nosotros en realidad vamos a estar despreciando todo lo que suceda con la variable b, que también, si se fijan, es una variable que afecta el comportamiento de mi variable controlada, y también vamos a estar aquí también ignorando el comportamiento del segundo lazo de control. Entonces, pues es un sistema bastante simplificado. Sin embargo, para este caso nosotros ya tenemos manera de hacer propuestas para esta función de transferencia. Entonces yo voy a hacer aquí un pequeño ejemplo con una de las funciones de transferencia que reportó uno de los equipos, y ustedes van a replicar estos resultados con la función de transferencia que encontraron. Bueno, entonces aquí tenemos ya el diagrama de bloques con la función de transferencia que nos relaciona XDDS contra RDS. Esta función de transferencia fue una de las que propuso uno de sus compañeros. Puede ser que a lo mejor ustedes no hayan llegado necesariamente a esta, a lo mejor llegaron a una parecida o alguna con una estructura semejante. Lo importante aquí es que una vez que nosotros tenemos la función de transferencia que aproxima la dinámica del comportamiento de la concentración del destilado cuando nosotros damos un cambio en el reflujo, ya que tenemos esta función de transferencia, nos la vamos a llevar a Simulink. Entonces aquí yo tengo la función de transferencia en Simulink. Le voy a poner un scope y le voy a poner un step. Entonces, pues en nuestro caso, el escalón lo estuvimos trabajando con valor inicial de 0, con valor final de 5. Entonces, si nosotros hacemos la simulación de nuestra función de transferencia con este step, deberíamos obtener la gráfica que obtuvieron con el PI de Tuner. Entonces, si se fijan, esta tiene condición inicial de 0. Para poder replicar la condición inicial que nosotros tenemos en la simulación, podemos aquí sencillamente sumar una constante. Y aquí voy a poner la condición inicial. Entonces, yo voy a poner aquí tentativamente condición inicial de 0.98. Aquí nada más ustedes ponen la condición inicial con la que ustedes hicieron la simulación.
sea, aquí una vez que nosotros simulamos esta condición, ya deberíamos tener el comportamiento de la simulación del modelo no lineal cuando nosotros le dimos el escalón a R. Esta sería XD cuando se le da el escalón a R. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya nuestra simulación en lazo abierto, para hacer la propuesta del controlador, sencillamente vamos a cerrar el lazo. Entonces aquí pues voy a poner un bloque de PID del PID. Voy a poner aquí un comparador. Así. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es cerrar el lazo con la variable de salida. Esta sería nuestra XD. Entonces, una vez que nosotros tenemos cerrado el lazo, esta que está aquí representa nuestra referencia. Entonces, yo voy a poner aquí de valor inicial mi condición inicial, esa misma de .98, y vamos a suponer que nosotros no queremos 0.98 como set point. Vamos a suponer que queremos llevar al sistema 0.9922, por ejemplo. Aquí nada más por poner un número. Entonces, aquí yo le estoy diciendo al sistema, quiero que el lazo cerrado vayas de esta condición inicial, .98 a .9922, con aquí la dinámica de un escalón. Entonces, para encontrar los parámetros del PI, nosotros aquí en el PI de controller vamos a utilizar la herramienta de Tune. Y como queremos un PI, aquí en la parte en donde tenemos el controller, vamos a poner la opción de PI para que la función de transferencia se nos actualice a el control PI. Y finalmente aquí, por la forma en la que tenemos definidas las ecuaciones para el control en el modelo no lineal, aquí en la forma, en lugar de poner la forma paralela, vamos a poner PI ideal. Entonces, si se fijan en esta estructura, o sea, en paralelo tenemos una P más una I entre S. En la forma ideal nosotros tenemos factorizada la P. Esta P está multiplicada por 1 más 1 entre S. Sería la única diferencia entre estas dos formas. Y, o sea, ya que tengo control PI en la forma ideal, voy a seleccionar aquí la herramienta de Tune. Acá me pide que aplique los cambios primero y después seleccionamos la opción de Tune. Entonces aquí nos acordamos que la herramienta del PI de Tuner de MATLAB ya me hace el cálculo automáticamente de los parámetros de mi controlador. Aquí, por ejemplo, me está sugiriendo una ganancia proporcional de 338.3 y una ganancia asociada a la parte integral de 1.559. Yo me puedo quedar ya con estas ganancias. Si se fijan con este PI, yo espero que la función de transferencia llegue al estado estacionario. Aquí más o menos para un tiempo de 10 ya se estabiliza y tiene aquí un pequeño sobretiro, pero no es muy grande. Entonces, pues bueno, me voy a quedar con esta dinámica y ya saben ustedes que aquí tienen la opción de cambiar los parámetros del controlador en el caso en el que necesiten hacer algún ajuste para mejorar la respuesta. Entonces, ya que tenemos nuestras ganancias seleccionadas, acá, bueno, me voy a quedar con la respuesta original, ponemos en Update Block y automáticamente nuestras ganancias se actualizan en el bloque de PID. Ponemos aquí OK y vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema en lazo cerrado. Entonces, pues si se fijan aquí, nosotros esperamos que el sistema parta de su condición inicial de .98, aumente la concentración hasta que pues eventualmente se estabilice en el valor deseado. Voy a darle aquí un tiempo de simulación un poquito mayor para que veamos la respuesta a tiempos un poco más largos. Entonces, pues sí, o sea, más o menos aquí en 10 nosotros esperamos que ya esté casi en el estado estacionario. Entonces, pues si su gráfica también se ve así como la mía, que tiene estas pequeñas
discontinuidades, aquí sencillamente podemos cambiar nuestro método numérico. Para hacer esto, nos vamos a ir aquí en el menú principal a Modeling y vamos a presionar aquí en el engrane en las configuraciones del modelo. Entonces, aquí en esta pantalla que nos aparece, en donde tenemos la opción de Type, vamos a cambiar de un paso variable a un paso fijo y aquí en el Solver podemos seleccionar, por ejemplo, el rungecuta. Lo que estamos haciendo aquí es cambiar el método numérico para no tener estas discontinuidades que aparecen en la simulación, porque estos pequeños picos que nosotros tenemos en la gráfica no son como tal de nuestra función de transferencia en lazos cerrados, sino que son un problema de la manera en la que está haciendo la simulación Simulink. Entonces cambiamos aquí en el solver a paso fijo a un método numérico, puede ser por ejemplo el OD4, y aquí en los detalles del solver, en la parte en donde dice tamaño del paso fijo, si se fijan por definición nos aparece en auto. Entonces aquí vamos a poner un valor pequeño, yo voy a poner por ejemplo 1 por 10 a la menos 3. Y con esto lo que vamos a hacer o lo que vamos a garantizar es que Simulink nos esté tomando datos cada 1 por 10 a la menos 3 valores de tiempo. Ese sería el valor de nuestro paso. Entonces, pues le doy aquí en OK, corro de nuevo mi simulación y si se fijan aquí ya no me aparecen esas discontinuidades, ¿no? Entonces, esta sería una mejor manera de presentar nuestros resultados. Entonces, una vez que nosotros ya encontramos las ganancias del control PI, estas que están aquí, vamos a actualizar estos valores en nuestro lazo de control para el modelo no lineal. Y si nos acordamos, en nuestro modelo no lineal, las ecuaciones que nosotros tenemos para el PI son estas que están aquí. O sea, tenemos que R va a ser el reflujo, nuestra variable manipulada para XD es pues la condición inicial de R más una KCD por el error, todo esto más 1 entre tau D multiplicado por la integral del error. Y si a esta ecuación que está aquí nosotros le sacamos la transformada de Laplace, esto es equivalente a que en el dominio de Laplace tengamos que R de S es igual a una KCD por E, este sería nuestra ED de S, esta que está acá, más KCD entre tau D, que sería la multiplicación de este valor por este valor, estos dos valores, todo eso por 1 entre S multiplicado por el error en S. Entonces, así se ve la ecuación del controlador en el tiempo y así se vería la ecuación del controlador en el dominio de Laplace. Entonces, si nosotros analizamos esta función de transferencia, pues vemos que aquí, pues, o sea, esta es una ecuación que está en el dominio de Laplace. Nosotros a partir de esta ecuación podemos obtener una función de transferencia como tal. Lo único que tenemos que hacer sería pues tener aquí la relación de la salida R cuando la entrada es el error. Entonces, esta función de transferencia, esta que está aquí, básicamente nos dice cuál es el comportamiento de R cuando nosotros modificamos el error. Y es la función de transferencia de nuestro controlador. O sea, para nuestro controlador la salida es R y la entrada es la señal de error. Así que si observan ustedes esta expresión, nosotros podemos factorizar la constante KCD. Si la factorizamos vamos a tener aquí KCD por 1 más 1 entre tau D por S. Y si se fijan, si escribimos esto en términos de un denominador común, vamos a tener aquí, este pasa multiplicando para acá, este 1 pasa multiplicando para acá, y en el denominador voy a tener la multiplicación de estos dos valores. Entonces, toda esta expresión se puede reducir a KCD
multiplicado por tau de S más 1 entre tau de S. Y si a esta expresión que está aquí yo la divido tanto arriba y abajo entre tau de, voy a obtener la siguiente expresión. ¿Y qué es lo interesante de la expresión que nosotros acabamos de obtener? Lo interesante es que si la comparamos con la función de transferencia que nosotros tenemos para el PI que tenemos en MATLAB, si se fijan, la que tenemos para MATLAB también es una relación de R entre E, todo esto en el dominio de Laplace. Nada más que en MATLAB, esta ecuación dice que nosotros tenemos una P multiplicada por 1 más I entre S. Esta sería la ecuación que nosotros tenemos en el bloque del PID. Así que si comparamos estas dos ecuaciones, aquí espero que sea más o menos evidente que para nosotros esta KCD equivale a esta P que está aquí. Y para que esta ecuación que nosotros tenemos aquí sea parecida a esta multiplicación, si se fijan aquí, yo puedo pasar la S multiplicando por este número, me va a quedar aquí S más I, todo esto entre S. Entonces, ahora sí, esta ecuación y esta ecuación se parecen muchísimo. Nosotros de aquí nos damos cuenta de que el valor de P es exactamente igual al valor de KCD. Y que el valor de I es exactamente igual al valor de 1 entre tau D. Entonces, pues el PI de Tuner, yo ya sé que aquí el valor de P, este valor de P, pues en este caso yo lo estoy encontrando como 315.8, lo voy a redondear a 316. Y además también sé que el valor de I va a ser igual a 1.56, ¿no? Entonces el valor de I es igual a 1.56 y de aquí pues yo puedo despejar mi valor de tau D. Entonces tau D me va a quedar igual a 1 entre 1.56. Entonces pues esto que está aquí, si hacemos el cálculo pues nos va a dar exactamente igual a un número. Y ahora sí, ya nada más nos faltaría ver cómo se comporta nuestro sistema en el modelo, estas ganancias del controlador para el modelo no lineal. Entonces, miren, esta es mi simulación en MATLAB del modelo no lineal. Entonces, pues lo que yo quiero tener aquí es un lazo, quiero tener XD en lazo cerrado y voy a dejar XB en lazo abierto. Entonces, para hacer eso, me voy a ir aquí a mis ecuaciones del controlador y si se fijan, o sea, cuando nosotros teníamos el sistema en lazo abierto, habíamos dicho que R tenía que ser igual a R0 y que B tenía que ser igual a B0. Entonces yo aquí B lo voy a dejar en lazo abierto y R lo voy a dejar en lazo cerrado. Entonces, si R está en lazo cerrado, si se fijan, el valor de R depende de KCD y depende del valor de tau D. Entonces, estos valores nosotros los estamos definiendo en el código en la parte de arriba. Acá vamos a tener que, por ejemplo, KCD, en este caso va a ser igual a 316, o bueno, el valor que ustedes encuentren. Y KCB lo podemos dejar igual porque de todas formas la concentración del sedimento va a estar en lazo abierto. Y tau D pues va a ser exactamente igual a el valor aquí en este caso de 1 entre 1.56. Entonces yo puedo poner aquí como 1 entre 1.56, ¿no? Y aquí, con respecto a mis condiciones iniciales, yo voy a dejar las condiciones, voy a dejar como condiciones iniciales mis condiciones finales de la simulación anterior. O sea, si recuerdan ustedes, para obtener las funciones de transferencia, pues nosotros habíamos hecho una simulación previa en la que inicializábamos el sistema.
Entonces estos fueron los valores que yo obtuve en esa simulación. O sea, aquí yo tengo que mi condición inicial de XD sería de 0.9922. Entonces acá pues esta en lugar de 0.98 va a ser de 0.9922. Entonces acá pues mi step también lo voy a corregir. Aquí mi valor inicial va a ser de 0.9922, o sea, para que mi condición inicial sea esta y que corresponda con la de mi simulación, la simulación con la que yo inicialicé el sistema. Entonces, voy a poner un valor final de 0.98, por ejemplo. Este valor final, pues, naturalmente representa mi set point, en donde el set point en la simulación pues está definido cuando nosotros definimos las señales de error. Acá si se fijan el error en D pues es 0.98 menos XD. Si yo quisiera por ejemplo un error o un set point de 0.97 o de 0.95 o de cualquier otro valor, pues aquí sería el punto en el que lo tendría que modificar. Y ya con estas modificaciones, o sea, tengo mi R en lazo cerrado, mi B en lazo abierto, tengo aquí mi set point y tengo ya mis condiciones iniciales y además tengo los parámetros que encontré con el PI de Tuner. Ahora sí voy a correr la simulación. Entonces acá pues voy a correr con el mismo flujo de entrada que tenía un valor de 100 y concentración de entrada de 0.55, que son los valores con los que hemos estado trabajando. Y si se fijan, una vez que termina la simulación, pues nosotros ya tenemos aquí como tal el comportamiento del sistema con los valores que estamos poniendo. Y, o sea, aquí observamos que, por ejemplo, nuestro sistema en lazo cerrado para el modelo no lineal, ahí está, lo voy a correr de nuevo para que los comparemos. O sea, acá mi simulación empieza en 0.9922 y eventualmente se estabiliza en el valor de set point que yo quiero. Acá quiero, por ejemplo, que se estabilice en 0.98 y en ese valor se está estabilizando. Y si se fijan, por ejemplo, o sea, el comportamiento de la función de transferencia, pues no se parece en nada aquí al del modelo no lineal. O sea, acá nosotros incluso parece que tuviéramos una oscilación más o menos permanente. Bueno, como que sí está disminuyendo con respecto al tiempo, pero sí es una simulación una oscilación bastante grande la que nosotros vemos en el modelo no lineal con respecto aquí al comportamiento que tenemos para la función de transferencia. Entonces, de hecho voy a correr la simulación por un tiempo más largo para que veamos si eventualmente se estabiliza en el set point deseado. Entonces ahorita estamos corriendo, por ejemplo, para un tiempo de 60, de 50. No sé, le voy a poner aquí, por ejemplo, para un tiempo de 200. Acá también con mi flujo de entrada de 100, con la concentración de 0.55. Y se fijan, o sea, en esta simulación, pues sí nosotros tenemos una oscilación más o menos permanente para la concentración del destilado, ¿no? O sea, aquí incluso ante un tiempo de simulación un poco más largo, nosotros no vemos que el sistema se está estabilizando en el valor de 0.98. Y si se fijan, este sería el comportamiento de nuestro reflujo y acá pues el vapor queda constante porque pues el flujo de vapor o el comportamiento del sedimento nosotros lo tenemos acá en lazo abierto. Entonces, pues de aquí nosotros podemos ver que a lo mejor pues nosotros teníamos una muy buena aproximación para nuestros resultados experimentales con esta función de transferencia, pero ya a la hora que nosotros hacemos el diseño de nuestro lazo de control utilizando esta función de transferencia que
que si bien es cierto que puede aproximar bien el sistema en lazo abierto, ya cuando nosotros tenemos el lazo cerrado, pues existen muchos otros efectos que nosotros no estamos tomando en cuenta en este diseño original. O sea, porque aquí nosotros estamos pensando que a XD solamente le afecta lo que suceda en R. Pero pues como nosotros ya habíamos comentado previamente, pues un sistema como una columna de destilación, pues sí es, o sea, tiene una complejidad mucho mayor que muchas veces no alcanzamos a capturar con la función de transferencia. Y es por eso que pues ya nuestro modelo no lineal pues tiene este comportamiento tan distinto. Y si esto pasa con el modelo no lineal, pues posiblemente también va a suceder a la hora de que nosotros intentemos controlar ya la columna de destilación, o sea, ya el sistema real como tal, con estas ganancias de la ley de control PI.